Bueno, vamos a desarrollar un ejemplo aplicando movimiento de caída libre. El enunciado del primer problema dice: en un lugar donde la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, se dispara un cuerpo verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 60 metros por segundo. Calcular, letra A, ¿cuántos segundos demora en alcanzar su máxima altura? Letra B, ¿qué altura máxima alcanza? Letra C, ¿a los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? Letra D, ¿qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? Muy bien, esta es la figura. Nos dicen que parte con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Esta bolita ha sido disparada, ha sido lanzada con una velocidad de 60 metros por segundo. Además, me señalan que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si he lanzado con 60 metros por segundo, cada segundo que sube va a disminuir 10. Por lo tanto, acá la velocidad sería 50 metros por segundo, luego en el siguiente segundo 40 metros por segundo, luego sería 30 metros por segundo, luego sería 20 metros por segundo, luego sería 10 metros por segundo y finalmente la velocidad se hace cero. Cuando la velocidad se hace cero, por lo tanto, se logra la altura máxima. Ahora empieza la caída. Si la velocidad ahora es cero, pasa un segundo, su velocidad debe ser 10. 10 metros por segundo. En el siguiente será 20, 30, 40, 50 y va a caer con una velocidad de 60 metros por segundo. ¿Qué se cumple acá? Al mismo nivel, tiene la misma velocidad. Partió con 60 y cae con 60 metros por segundo. Al siguiente nivel será 50, 50, 40, 40, respectivamente. Muy bien. La primera pregunta de nuestro ejemplo dice: ¿cuántos segundos demora en alcanzar su altura máxima? ¿Cuánto tiempo demora en alcanzar la altura máxima? Muy bien, para esto nosotros podemos hacerlo por simple inspección, observando el gráfico. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Cada posición es un segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, al llegar al punto más alto y la velocidad se hace 0, se ha demorado 6 segundos. 6 segundos en la subida. Si demora 6 segundos en subir, también demora 6 segundos en bajar. Listo. Y si nosotros quisiéramos usar una fórmula de caída libre, podría ser la siguiente: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta formulita tendríamos que utilizar. Por lo tanto, la velocidad final va a ser 0. La velocidad inicial es 60. Está subiendo, se trabaja con el signo negativo, y cuando el objeto cae, se trabaja con el signo positivo, menos la gravedad, que vale 10 multiplicado por t. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, menos 10t pasa al otro lado con signo positivo. Acá va a quedar el 60. 60 entre 10, 6. Por lo tanto, tiene que pasar 6 segundos. Lo puedo hacer usando una fórmula de caída libre, o en este caso lo hice por simple inspección, simple observación. Muy bien, esa sería la pregunta número, la letra A. Luego tenemos la segunda pregunta que dice: ¿qué altura máxima alcanza? ¿Qué altura máxima alcanza? ¿Qué altura máxima alcanza? Lo vamos a poner por acá. ¿Qué altura máxima alcanza? Lo que queremos encontrar es la altura máxima. Por lo tanto, si quiero encontrar la altura máxima, podría hacerlo de la siguiente manera. Haciendo uso de una fórmula,
h es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta ecuación también es de caída libre. Quiero encontrar la altura cuando la velocidad inicial vale 60, la velocidad final vale 0, sobre 2. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? 6 segundos. 6 segundos. Por lo tanto, mitad 1, mitad 3, 3 por 60, la altura, que va a ser la altura máxima, debe ser 180 metros. Muy bien, otra forma de calcular la altura máxima puede ser aplicando las leyes de Galileo. Galileo establece lo siguiente. En la caída, primera posición, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6 segundos. Cada posición tiene una altura y a cada espacio, en forma intercalada, 1K, 3K, 5K, 7K, 9K, 11K. Si escribiera otro espacio más sería 13, 15, 17K respectivamente. Entonces, si yo quisiera encontrar esta altura, yo debería sumar estos valores: K, 3K, 5K, 7, 9 y 11K, donde el valor de K va a ser igual a la gravedad sobre 2. Si la gravedad vale 10 sobre 2, por lo tanto K vale 5. Voy a aplicar altura máxima es igual a la suma de K más 3K más 5K más 7 más 11K. Yo sé que K vale 5, por lo tanto 5 más 3 por 5 más 5 por 5 más 7 por 5 más 9 por 5 más 11 por 5. Desarrollar 5 más 15 más 25 más 35 más 45 más 55, haciendo la suma de 5 más 15 más 25 más 35 más 45 más 55, por lo tanto voy a obtener la altura máxima y ese valor va a ser 180 metros. Muy bien, con esto he calculado también la altura máxima. Continuemos. Pregunta C. ¿A los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? Nosotros podemos observar en esta posición es 10 metros por segundo la velocidad. En la subida y en esta posición también es 10 metros por segundo. Si la pregunta nos dice entonces ¿a los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? ¿A los cuántos segundos su velocidad es 10 metros por segundo? Por simple inspección en el gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Respuesta: 5 segundos. Pero tengo que fijarme que en la caída también. Si acá era 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. A los 5 segundos y 7 segundos. Esa sería la respuesta de la letra C. Ahora, nos queda una pregunta. Letra D. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? Muy bien. ¿Cuál es el último segundo de la trayectoria? La esfera sale de este punto, llega al punto más alto, luego
tiende a caer. ¿Qué distancia recorre en el último segundo de su trayectoria? Este sería el último segundo. ¿Listo? Ahora, ¿qué distancia recorre? ¿Cómo lo puedo yo responder esta pregunta? La altura en este último segundo, aplicando la ley de Galileo, sería 11K. 11 que multiplica acá. 11 que multiplica, nosotros ya sabemos que K vale 5. Por lo tanto, sería 55 metros. Esto sería aplicando la ley de Galileo. Otra forma podría ser aplicando nuestras fórmulas de caída libre. Por ejemplo, altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Puedo utilizar esta fórmula para encontrar la altura. Y en el último segundo, ¿cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? Esta sería la velocidad inicial y esta sería la velocidad final. La velocidad final es 60. Un segundo antes, la velocidad vale 50 metros por segundo. Entonces, nosotros vamos a reemplazar. H es igual a velocidad inicial, vale 50, velocidad final vale 60, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de esta posición a esta posición? Un segundo. Multiplicado por 1, 50 más 60 es 110, dividido entre 2 sería 55, por 1 queda en 55 metros. Por lo tanto, la respuesta va a ser 55 metros aplicando la fórmula de caída libre o aplicando la ley de Galileo. Muy bien, les había entregado una práctica relacionada a caída libre. Estos ejercicios pertenecen a un nivel 1, son ejercicios relativamente básicos y vamos a desarrollar unos cuantos empezando los impares. El ejercicio 1 dice, un cuerpo es soltado desde cierta altura. Determine su rapidez luego de 6 segundos. Un cuerpo es soltado desde cierta altura. Determine su rapidez luego de 6 segundos. Este sería el objeto que ha sido soltado. Cuando dice soltado significa que su velocidad inicial es 0. Al ser soltado, su velocidad inicial es 0. Luego el enunciado me dice, determine su rapidez. La rapidez es la velocidad. Luego de 6 segundos. Esto tendría que tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sería relativamente fácil graficar cuando son pocos segundos, ¿de acuerdo? Por ser el primer ejercicio, vamos a ubicar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 segundos. Por lo tanto, ese sería el comportamiento de la caída de este objeto después de 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha pasado 6 segundos, ¿de acuerdo? Ha pasado 6 segundos. Si acá la velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque el objeto ha sido soltado y vamos a asumir que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad se aumenta 10 metros por segundo en cada segundo. Entonces, acá es 0, acá sería 10 metros por segundo, 20, 30, 40, 50 y acá sería 60 metros por segundo. Por lo tanto, la respuesta sería 60 metros por segundo después de 6 segundos.
Pero imagínense si la pregunta fuera, ¿qué velocidad alcanzó después de 20 segundos? No voy a tener que estar dibujando las posiciones de los 20 segundos. No es conveniente. Entonces, ¿qué debo hacer? Utilizar mis fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gt. Esta fórmula pertenece al al movimiento de caída libre. Por lo tanto, la velocidad inicial es 0. Está de caída, movimiento acelerado, más la gravedad de 10. ¿Después de cuánto tiempo? 6 segundos. Reemplazando 6 por 10, 60 más 0, entonces 60 metros por segundo. Muy bien. Reemplazando la ecuación, hemos podido encontrar que la velocidad final es 60 metros por segundo. Acá hicimos también el gráfico y efectivamente por inspección también vemos que es 60 metros por segundo. Pero recuerden que es recomendable usar nuestras ecuaciones porque de alguna manera, si son muchos segundos, no voy a poder dibujar tantas posiciones de la caída. Muy bien, ese sería el problema 1. Luego tenemos el problema número 3. En el problema número 3 dice lo siguiente. Un objeto es lanzado verticalmente hacia abajo con 20 metros por segundo. Determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos, sabiendo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el primer dato, que la velocidad inicial es 20, determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos. La velocidad inicial es 20 en los siguientes 4 segundos. Voy a utilizar el mismo gráfico, 1, 2, 3, 4, y esto va a tener una variación en la velocidad inicial. Veamos. Me dice que la velocidad inicial es 20. Entonces, velocidad inicial es 20 metros por segundo. Ese dato tenemos. La gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Determine cuánto recorre en los siguientes 4 segundos. 1, 2, 3, 4. El tiempo, 4 segundos. ¿Y qué cosa me están pidiendo? La velocidad final. En este caso, me están pidiendo cuánto recorre los siguientes 4 segundos. ¿Cuánto recorre sería la altura? Yo puedo determinar la velocidad final, sí. Si acá era 20, acá será 30, acá será 40, acá será 50 y acá será 60 metros por segundo. 1, 2, 3, 4 segundos. En 4 segundos entonces, este objeto que ha sido lanzado verticalmente hacia abajo con 20 metros por segundo, al cuarto segundo su velocidad va a ser 60 metros por segundo. Entonces, me están pidiendo encontrar la altura. ¿Qué espacio recorrido en esos 4 segundos? Tengo una ecuación, h, altura, es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por altura. Sobre 2 por altura. Esta ecuación pertenece a caída libre. Quiero saber qué altura ha recorrido en 4 segundos, sabiendo que la velocidad inicial es 20 y la velocidad final es 60. Voy a reemplazar mis datos. 20 más 60 sobre 2 multiplicado, en este caso, por el tiempo. Multiplicado por el tiempo. El tiempo vale 4 segundos. Mitad 1, mitad 2. 60 más 20, 20 más 60 es 80. Por 2, 160. Entonces la altura sería 160 metros. Esto ha recorrido en esos 4 segundos cuando fue lanzado con una velocidad de 20 metros por segundo. Por lo tanto, acá tenemos el ejercicio número 3.
Muy bien. A continuación vamos a ver el ejercicio número 5. Ustedes tienen ahí en su práctica el enunciado. Ya lo tengo dibujado. Allí lo tienen ustedes. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Determine la altura, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Y me dan o me proponen ese dibujo. Lo que me piden es encontrar la altura, sabiendo que la gravedad es 10. Me están pidiendo encontrar la altura, sabiendo que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, lo que yo quiero encontrar es la altura. La fórmula de altura es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por el tiempo. Esta es la ecuación. Voy a reemplazar. Si acá la velocidad es 20 metros por segundo y han pasado 2 segundos, 30, 40. Acá su velocidad sería 40 metros por segundo. Luego de 4 segundos, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que cada segundo se incrementa en 10 la velocidad. Entonces, en 4 segundos más sería 50, 60, 70, 80. Acá la velocidad tendría que ser 80 metros por segundo. Simplemente por simple expresión. Cada segundo aumenta 10. Más 20, 40, más 40, 80. Tengo las velocidades respectivas en cada posición. Ahora me están pidiendo encontrar h y acá tengo el valor de h. Esta altura es la que me piden encontrar. Muy bien, reemplazando, voy a colocar la h mayúscula tal como está ahí, pero esta es la fórmula. Este sería la velocidad inicial y este sería la velocidad final. Por lo tanto, esto es velocidad inicial y esto es velocidad final. Reemplazando, velocidad inicial vale 40, velocidad final vale 80, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 4 segundos. El dato está en la figura. 4 segundos. Por lo tanto, h es igual a mitad 1, mitad 2, 40 más 80 es 120. Por 2, 240. 240 metros sería la respuesta para el ejercicio número 5. Ahora, tenemos el ejercicio 7. En el ejercicio 7 me están pidiendo encontrar la altura, sabiendo que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Debo deducir que la altura se refiere a esta de aquí. ¿Listo? Ahora la esfera o la pelotita ha sido lanzada hacia arriba con una velocidad de 160 metros por segundo y se encuentra ubicada en esta posición después de 4 segundos. Por lo tanto, esto será la velocidad inicial y esto tendría que ser la velocidad final. Por simple inspección, observando el gráfico, 160 en 4 segundos, cuando sube ya la velocidad no va a aumentar, más bien va a disminuir de 10 en 10. En cada segundo disminuye 10. En 4 segundos tendría que disminuir 40. Por lo tanto, acá la velocidad tendría que ser 120 metros por segundo. ¿Qué significa esto? En un segundo baja 10, 150. En el siguiente sería 140. En el tercero, 130. En el cuarto segundo, 120. ¿De acuerdo? Porque acá va a haber 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 segundos. Ahí están las posiciones. Y en cada segundo disminuye 10. Habiendo hecho esa aclaración, entonces voy a calcular la altura. Y voy a utilizar la misma fórmula. H es igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Esta h es esta de acá, la h mayúscula. Por lo tanto, la velocidad inicial vale 160. La velocidad final en la subida después de 4 segundos vale 120. Dividido entre 2, multiplicado por el tiempo. El tiempo que ha transcurrido son 4 segundos. Mitad 1, mitad 2, 160 más 120 sería 280.
multiplicado por 2 sería 56,10, 560 metros. Entonces, ¿cuánto vale la altura en esta figura cuando la velocidad inicial con la cual fue lanzada es 160 metros por segundo? Después de 4 segundos es 120. Esta altura que tengo aquí deberá ser 560 metros.